Es mi obligación y es mi responsabilidad que aunque ese niño llegue sin nada, él tenga todo lo necesario para poder aprender, ¿no? ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Voces de la Evaluación. Hoy nuestro tema es profesionalización docente. Por ello vamos a conversar aquí en el estudio con el director general adjunto del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación de la Ciudad de México. Y también conoceremos la historia del profesor Óscar Alcántara. Esto es lo que tendremos en Voces de la Evaluación. Comenzamos. Inmersa en un pueblito fronterizo del estado de Nuevo León, Amelia tuvo una experiencia que más tarde nutriría su labor docente. Me tocó el grupo de tercer grado, tenía 10 niños nada más. De esos 10 niños nada más asistían 5, porque los otros 5 aprovechaban el tiempo para irse 6 meses a Estados Unidos y luego regresaban, porque comentaban los papás que a ellos les convenía más que sus hijos aprendieran a hablar español y los otros 6 meses hablar en inglés, y que la oferta educativa que les daban en Estados Unidos era aprender otro tercer idioma, que era francés. Los pequeños llegaban a México con dificultad para resolver ejercicios de matemáticas y lejos de entusiasmarse, la escuela les parecía aburrida. Venían como con otro sistema que a ellos les parecía como más atractivo. Porque en ese entonces no eran proyectos, no era, solo era copia del pizarrón, 10 multiplicaciones, 10 divisiones, 10 sumas, 10 restas, o vas a hacerme 5 veces las tablas de multiplicar en ese momento, pero era lo más común. Entonces ellos traían como otra forma de trabajar que les parecía como más interesante. Optimizar la tarea docente exigió un replanteamiento de la educación en México a partir del 2013. No solo para hacer justamente más interesante el aprendizaje en el aula, sino también para hacer más efectiva la enseñanza a niños centennials. Me acuerdo ahorita de una actividad que hice, fue el croquis, y pues me metí al mapa y todos empezaron, yo vivo aquí. Entonces pues ya en la aplicación, en el Google Maps, pues vamos a tu casa, y todos veían, ¿no?, dónde eran las calles y cómo iba caminando, ¿no?, uno, y es más para adelante, y aquí vive mi tía, y les enriquece mucho, ¿no? Siento que es un medio que últimamente he explotado más que en otros años. Entre un modelo y otro, la evaluación juega un papel determinante a fin de construir el servicio profesional docente a través de los concursos de oposición. Yo decidí en el 2015-2016 hacer mi examen, quedé en el 146, un poco alejado de los primeros lugares, no me asignaron plaza, pero eso no me desanimó, dije tengo que llegar a los primeros lugares. Lo vuelvo a presentar el siguiente año y efectivamente quedé en el lugar número 18. Me hablaron el 13 de diciembre del 2016, me hablaron para asignarme mi nueva plaza, y es donde ahorita estoy laborando. No es ningún idilio, claro está. Evaluación para ingreso, diagnóstico, desempeño y continuidad en un lapso de 4 años es algo que los maestros no habían experimentado nunca en su trayectoria laboral. Existen situaciones aún por afinar, atribuciones tal vez mal entendidas. Lo que molesta mucho después de una evaluación o en el proceso, cuando está uno en el proceso, es que es todo el tiempo, lo haces y no te quedas en tu trabajo, te aplicas y no es tu trabajo. Y lejos de recibir como más un apoyo de no te preocupes, pues tú puedes, estás haciendo bien tu trabajo, o te vamos a ayudar, no, es todo lo contrario, ¿no? Entonces creo que eso crea mucho descontento en la escuela, como maestros, crea mucha desconfianza. Sobre todo, tomando en cuenta la dificultad de la prueba para continuar como docente, que consiste en 3 etapas:
La primera es una evidencia de aprendizaje de 2 alumnos, uno de alto y otro de bajo rendimiento. La segunda consiste en la resolución de problemas en el aula e inclusión de la comunidad. La tercera etapa es hacer una planeación didáctica argumentada. Esta planeación consiste en elegir un tema, escribir todo sobre ese tema y cómo darías tú esa clase. El nuevo paradigma tiene nobles propósitos, entre ellos, redignificar la imagen del maestro. Yo siento que nos ven así como que somos flojos, como que no trabajamos, mil cosas, pero que realmente se pusieran detrás de todo lo que hacemos para poder actualmente estar frente a un grupo. Es muy diferente la cosa. La profesionalización del maestro en aras de una mejor formación no es de ahora. Desde la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921, México viene empujando ese proceso sin descanso en cada sexenio. Un paso firme fue la creación de la Escuela Normal Superior bajo el gobierno de Manuel Ávila Camacho. Otro, exigir el nivel de bachillerato para ingresar a la Escuela Normal bajo el régimen de Miguel de la Madrid. Uno más, el examen para cubrir una plaza docente en el sexenio de Vicente Fox. Ahora, la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto. La empresa es joven para la historia de un país y aún le falta, por supuesto, madurar. Es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros porque al regresar conversaremos aquí con el director general adjunto del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación de la Ciudad de México. Hoy en día, para integrarnos plenamente a la sociedad del conocimiento, necesitamos estar en permanente actualización. Continuamos aquí en Voces de la Evaluación y vamos a tener el gusto de conversar con Genaro Rey Meneses, quien es director general adjunto del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en la Ciudad de México. Mucho gusto, Genaro. Es un gusto estar contigo y con el auditorio de Voces de la Evaluación. Muchas gracias por acompañarnos y vamos a hablar sobre la profesionalización de los docentes. Cuéntanos un poco cómo es este tema en este momento. Fíjate que sobre profesionalización docente, el Estado mexicano ha hecho mucho a través de los años. Digamos, el aspecto más característico de la profesionalización siempre tuvo que ver con la formación continua, con una serie de cursos, de capacitaciones que en su momento se le daban a los docentes y pues que apoyaban esta labor tan importante y tenían que ver con reforzar con muchos de sus conocimientos, de sus habilidades. Pero hoy en día se agrega un factor muy importante, que es el tema de la evaluación. Entonces no podemos desligar lo que el maestro necesita reforzar con este tema de cómo estamos evaluando. Porque las evaluaciones actualmente nos dan un conjunto de información que lo que hace, pues sí, es detectar en qué estamos bien, pero también detecta en los profesores pues aquellas áreas de oportunidad que es necesario reforzar para que se traduzcan también en su proceso de enseñanza con los alumnos. ¿Cuáles son las políticas públicas que favorecen o permiten que el cuerpo docente tenga esta profesionalización? Pues mira, se puede decir que la profesionalización docente arranca desde la formación inicial. Estamos hablando de la enseñanza en las escuelas normales. Ahí es donde nuestros profesores que están actualmente en el servicio educativo tuvieron una primera trayectoria, pero después también tiene que ver con el proceso de ingreso. Actualmente hay un conjunto de evaluaciones que se realizan para que las personas que tengan un mejor perfil puedan ingresar al servicio docente. Y lo que vamos a tener a continuación es toda una trayectoria que tiene un profesor que va acompañada de una asesoría. Los maestros nobles, los maestros nuevos en el servicio docente, lo que tienen es un apoyo, que es un maestro que ya tiene una experiencia acumulada, que
tiene que irlo acompañando en ese proceso. Entonces, ahí se va alimentando este proceso de profesionalización docente, pero que también tiene que ir acompañado con una serie de diagnósticos que se le hacen al profesor y que eso deberá de ir acompañado con una serie de estrategias que tiene la autoridad educativa para que a partir de estos diagnósticos que surgen de la evaluación puedan estar apoyados con estas capacitaciones que se pueden dar desde distintas vías. Hoy tenemos esquemas distintos que pueden ir desde en línea, presenciales y semipresenciales. ¿Cuáles son las fortalezas de la profesionalización? ¿De qué manera este proceso permite tanto que el cuerpo docente esté en las mejores condiciones, esté lo suficientemente actualizado, pero también que permita que una escuela o un sistema educativo se enfile hacia una ruta más sólida? Hoy en día, para integrarnos plenamente a la sociedad del conocimiento, necesitamos estar en permanente actualización. Entonces, hoy se hace cada vez más necesario que estos esquemas estén presentes en la vida diaria de los maestros. En épocas anteriores lo que teníamos es que prácticamente esta formación se cubría a través de pues lo que el maestro buscaba. En general, los maestros eran los autogestionaban sus cursos, entonces iban a las UPNs, iban al centro de maestros, iban a las propias áreas de formación estatales de formación continua y buscaban cursos que podían apoyarlos y esto servía para darles puntos en su esquema de carrera magisterial. Hoy tiene que estar ligado a otras necesidades. Sabemos que hay formas distintas de aprender y estos nuevos esquemas pues tienen que ser asimilados también con los maestros para que puedan ser puestos en prácticas dentro del aula. Hoy cualquier esquema de formación continua, de desarrollo profesional, tiene que estar pensado en el alumno y debe tener como centro la escuela. Bueno, ¿qué te parece, Genaro? Aquí hemos preparado algunos reportajes. Vamos a compartir uno contigo. Hacemos una pausa y volvemos para conversar más. Con mucho gusto. Pasado el susto del examen de oposición, viene la recompensa. Óscar Alcántara Ramos, con una vocación nata para enseñar, pasó de ser maestro de matemáticas a subdirector de escuela secundaria en tan solo 4 años. Existía lo que anteriormente era el escalafón. Ya había abierto yo mis fichas escalafonarias, pero sí, yo creo que me hubiera tardado unos 6, 7 años más en poder ser subdirector o hasta más. Amelia Margarita Sánchez dejó su natal Nuevo León y logró incorporarse a una escuela en la Ciudad de México donde imparte el 4º grado de primaria. Antes de su examen de ingreso al servicio profesional docente, Amelia solo conocía una forma de obtener empleo. Tenías que estar metiendo solicitudes en el sindicato, en lo que es en el CENTE, para ver si te daban algún lugar. Gloria Muñoz Facio debutó en la docencia como maestra en educación física. Tiene maestría y doctorado y ahora es directora de una escuela secundaria. La antigüedad sí daba muchos puntos en el escalafón. Entonces, por eso es que los directores pues sí ya tenían cierta edad, ¿no? Porque pues sí, lo recortabas un poquito a lo mejor con la maestría y el doctorado, que también te daban muchos puntos, pero a veces ni así los alcanzabas. Y no interesa el nivel. Herramienta clave en la reforma educativa es proporcionar al docente apoyos didácticos para su constante formación y actualización. Con 2 millones de maestros en México, el Internet es el medio. Siento yo que están dejando de lado los centros de maestros. En Coajimalpa tenemos uno y podría ser que pues, tal vez algunos que nos quedara la opción de asistir al centro de maestros, pues asistiéramos y estuviéramos de manera presencial, y los que no tienen tiempo, no pueden, pues que se fuera en línea, no sé, sería un poco más repartir y que no todos estuviéramos en línea y que se cayera la página. Y ese ha sido como ahorita el principal problema de este curso. Julieta optó por estudiar su maestría en una universidad privada. Nosotros en la maestría, ¿qué hacemos? Bueno, nos da el documento, sí, lo leemos, hacemos nuestras fichas, aquí está. Nos pone a hacer nuestras fichas el profe Almícar y discutimos en el salón de clases
los puntos de vista de cómo cada quien interpretó, o sea, el texto, ¿no? Aquí la oportunidad que te dan es que es una maestría para gente trabajadora y son los sabatinos. De 9 de la mañana, yo entro a las 8 de la mañana, perdón, y salgo a las 12 del día, todos los sábados. ¿Cuánto tiempo va a durar Son 2 años y medio lo que dura la maestría. Con un salario de 8,600 pesos al mes, Julieta cuenta con el apoyo de su madre, esposo y una beca, porque ha puesto en su mira el objetivo de llegar a directora de un plantel y más tarde a supervisora docente. Es un esfuerzo adicional para todos los maestros de educación básica, a fuerza de dormir menos y velar, es la palabra correcta, por garantizarle a su alumno un mejor futuro. Tengo niños que tienen padres, pero pues al final de cuentas son abandonados porque llegan sin cuadernos, llegan sin útiles, llegan sin mochila, me tocó. Y uno no puede hacer nada, ¿no? Porque es mi obligación y es mi responsabilidad que aunque ese niño llegue sin nada, él tenga todo lo necesario para poder aprender, ¿no? Tengo libretas, voy recogiendo los lapicitos que me encuentro en el patio, las gomitas. Tienden a ser muy descuidados los niños y todo pierden, entonces voy recopilando todo ese material o compro lápices, compro plumas, porque pues él tiene que aprender de una o de otra manera, él tiene que saber, conocer, y no porque su papá no le quiera comprar las cosas, yo también le voy a negar ese que es su derecho, ¿no? El magisterio mexicano siempre ha estado ávido de seguir estudiando, de seguir actualizándose. Un bondadoso padre en tierras persas heredó a sus hijos 35 camellos. El problema empezó con las fracciones. A uno le tocaban 17,5, al otro 11,6 y al más pequeño 3,8. ¿Cómo repartírselos? Por si es de su interés, la novela se llama El hombre que calculaba. Este libro nos habla, viene por capítulos y cada capítulo plantea un problema diferente. Entonces yo se los llevaba a mis alumnos, les daba la copia del problema. Ellos me hacían un pequeño resumen, lo que ellos entendían, y después les iba explicando cómo ellos trataba de que ellos explicaran cómo resolvían el problema. O sea, veía su nivel de análisis. Ya cuando veía que por ahí se equivocaban o no coincidía, pues ya les explicaba. Este libro es muy bueno. Porque sumar y dividir puede resultar muy tedioso a cierta edad, el maestro Oscar se hizo de una pequeña biblioteca pensando en cómo enseñar lo que casi todos evadimos, las matemáticas. Esta es una colección que apenas salió, entonces los leo y los voy a acomodar en sus bolsitas porque luego se maltratan. Me gusta leer muchos libros relacionados a matemáticas, a filosofía. Me gusta, por mi especialidad, tengo infinidad de libros que como docente llevé a cabo, que me entregaron, pues los iba leyendo y de ahí iba sacando los ejercicios para mis alumnos, preparaba mis clases, ¿sí? Otro pasatiempo que tengo son los videojuegos, soy amante a los videojuegos también. Son las 6:30 de la mañana y no es hora de molestar a nadie, menos aún de pensar qué número multiplicado por 10 es igual a 1. La respuesta está en los decimales más que una escritura. Obstáculos desde las fracciones, la lectura de números. Entonces cuando llegaban a la secundaria sí me alarmaba que un alumno no supiera leer una cantidad, desde millones, miles de millones. Les costaba trabajo. Sumar números decimales, bueno, era un caos total, porque a ver, vamos a sumar. Y pasaba 2 o 3 alumnos al azar y me daba cuenta que realmente existía esa problemática. Entonces, como maestro, pues nos queda leer, ver de dónde está partiendo ese problema y darle solución a lo largo del trayecto que ellos llevan.
Otro de sus apoyos didácticos es el enigma de Fermat, aquel matemático francés, jurista y físico que al lado de Pascal desarrollara los principios de la teoría de la probabilidad en el siglo XVII. Era un científico modesto y de trato amable, cualidades que observamos en el maestro Oscar, un joven normalista con especialidad en matemáticas y una disposición natural para enseñar. Le llaman vocación. Continuamos aquí en esta conversación y estamos hablando de profesionalización docente. ¿Cuál es el papel que juega el docente en la profesionalización? Bueno, pues él es el primer responsable de continuar asimilando conocimientos, habilidades, competencias, para que ésta las pueda traducir en sus alumnos. Pero desde luego, el Estado mexicano, a través de muchas de sus dependencias, sobre todo la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educaciones estatales, pues son las responsables de hacer llegar un conjunto de herramientas a los profesores para que precisamente se desarrolle esta carrera profesional en nuestros maestros. Y tiene que ver con un conjunto de herramientas que van desde elementos de autoformación, de formación a través de centros de maestros. La Universidad Pedagógica Nacional también ofrece posibilidades para seguir estudiando maestrías y doctorados. Y desde luego, pues aquellos elementos que se dan a través de la evaluación. Como te decía hace un momento, el magisterio mexicano siempre ha estado ávido de seguir estudiando, de seguir actualizándose, pero hoy en día pues se hace más necesaria cada vez que ésta vaya ligada a instrumentos de evaluación, que el maestro también identifique sus áreas de oportunidad, pero que también está apoyada por algunos elementos de evaluación o algunos resultados de evaluación que vayan ligados a estas estrategias de mejora individuales para los profesores. En ese desarrollo de estrategias individuales, ¿cuál es, por así decir, la ruta crítica para que un docente tenga esta profesionalización? Pues mira, precisamente hay una tendencia en estos momentos pues de ir esquematizando cuál es la trayectoria docente. Digamos, no son las mismas las necesidades de un maestro que acaba de ingresar al servicio profesional, digamos, que requiere del apoyo del colectivo docente de su propia escuela, que requiere del apoyo de otro profesor que lo está asesorando bajo ciertos esquemas de los planes y programas de estudio, a las necesidades que tenga un profesor, digamos, que ya tenga una etapa de madurez, que ya se puede convertir en un maestro de maestros, y desde luego que esta carrera pues, vaya apoyado bajo, digamos, distintos esquemas de promoción. Por ejemplo, hoy en este esquema de maestros tenemos una figura que se llama asesor técnico pedagógico, donde los maestros que están interesados en acompañar a otros maestros, pues hacen un concurso y reciben una promoción, reciben desde luego un aumento salarial, pero tienen otro tipo de responsabilidades. Esta figura de apoyo técnico pedagógico es, digamos, si bien venía desde hace muchos años, tiene un nuevo rol en los ACTES. Y desde luego en este esquema de profesionalización, bueno, pues también los maestros actualmente pueden convertirse en directores, en supervisores, a través también de esquemas de promoción. Genaro, una última pregunta. Con lo que se está desarrollando en este momento en términos de profesionalización docente, ¿de qué manera esto puede beneficiar a la educación, a los alumnos, a los niños, para los retos que tenemos en el siglo XXI y que tendremos en los próximos años? Bueno, sin duda es un esquema que en los siguientes años tiene que reforzarse, porque hay una necesidad creciente de mayores conocimientos, de mayores habilidades en nuestros estudiantes, y esos tienen que estar presentes necesariamente en nuestros profesores. Y estas necesidades de formación no están plenamente satisfechas en nuestros profesores, ni para las necesidades de los padres de familia y de los estudiantes.
Entonces, sí, los años por venir tendrán que ser un periodo de reflexión en cuanto a qué hemos hecho sobre la profesionalización docente, sobre los esquemas de formación, pero sobre todo también tenemos que actuar rápidamente porque las generaciones van avanzando rápidamente, el mundo está cambiando, las necesidades tecnológicas son distintas, las formas de aprender también son diferentes. Y entonces, pues esta velocidad nos exige sí reflexionar, pero al tiempo, digo, a las autoridades educativas, sobre todo, pues tomar manos a la obra sobre este tema. Perfecto, muchas gracias por tu presencia aquí con nosotros, Genaro, por estar con ustedes. Compartirnos todo esto que resulta ser la profesionalización docente y esperemos encontrarnos en otra ocasión aquí en Voces de la Evaluación. Un placer estar contigo. Muchas gracias, igualmente. De esta manera llegamos al final de nuestro programa y los invitamos a que no se pierdan nuestra siguiente emisión.